muy buenas noches, bienvenidos al Salón. Como toda la semana vamos a hablar de temas muy interesantes, muy importantes y uno en particular que vamos a tocar hoy. Saludamos al compañero José Antonio Morales. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos a todos y todas en sus casas o donde nos estén viendo a través de npi.com.pi, a través de la televisión, redes sociales. Recuerden que tenemos un TikTok muy interesante con todos los resúmenes de las entrevistas que tenemos en el programa. También saludamos y damos las gracias y la bienvenida a la senadora Lilian Samaniego, senadora reelecta. ¿Qué tal, Lilian? Hola Luis, hola José, un gusto estar en el salón nuevamente. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Y una de las cosas que más me va a gustar de esta charla, senadora, es que vamos a hablar ya de trabajo. Ya no estamos en campaña. Cierto. Vamos a hablar ya de lo que es trabajo, lo que es analizar tantas cosas que son importantes, yo creo, que son propuestas, proyectos y algunos que quedan así en el tintero por motivos de campaña, pero ahora ya hay que trabajar, ¿verdad? Bueno, siempre se trabajó, pero... Ahora en la responsabilidad del legislativo estamos en un bloque llamado Bancada Colorada Independiente. Como sabrás, Luis, como bien lo dijiste, terminaron las elecciones, trajo un resultado, la lista 1, Partido Colorado, manteniéndose en el poder con el gran desafío de dar respuesta a todos los temas que la ciudadanía espera del nuevo gobierno que se inicia el 15 de agosto. A nosotros lo iniciamos el próximo 1 de julio. Es muy importante, Lilian, y lo hablamos con diferentes actores políticos de diferentes partidos, qué va a pasar realmente en el Congreso con las diferentes bancadas, porque todo eso puede acelerar, parar o distraer ciertos proyectos. ¿En qué posición están ustedes como presidenta de la bancada? ¿Cómo enfrentan esta nueva legislatura? Fuerza Republicana aportó 527.000 y algo más de votos para que Santiago Peña sea el próximo presidente de la República del Paraguay. Y en ese contexto, nuestro movimiento en aquel entonces, Fuerza Republicana, resultó ser la síntesis de varios movimientos regionales y nacionales que se agruparon para un compromiso electoral. Eso se acabó. Hoy esta nueva bancada integrada por senadores, hombres y mujeres, somos 8, logramos aglutinarnos para representar esa fuerza que nos dio la gente en estas elecciones y llevar adelante una agenda legislativa, priorizando el país, lógicamente, y en ese contexto decir que este nuevo gobierno que se inicia va a requerir de diálogos, de consensos, de impulsar diálogos para llevar adelante reformas sobre distintos temas y también las respuestas de la política de Estado que la ciudadanía espera en lo social, en el tema de educación, en el tema, en todos los temas. Y por lo tanto, nosotros vamos a darle gobernabilidad al presidente electo Santiago Peña, ese es el compromiso que tenemos, y también al mismo tiempo tener la independencia, la libertad de asumir otra posición que, desde nuestro punto de vista, eso significa seguir aportando para darle fortaleza a la democracia. Una de las cosas que me quedó claro a lo largo de estos últimos meses, inclusive luego de las elecciones, es que no sé si lo terminan de hacer siempre público, pero la importancia y el peso que ellos ven en tu presencia, como Lilian Samaniego, nombras a Lilian Samaniego y casi se cuadran algunos, aunque no lo dicen públicamente, pero evidentemente valoran el peso porque estuviste presente en muchos o en casi todos de los actos importantes que hubieron en el gobierno, decisiones, inclusive decisiones de Marito, decisiones de Hugo Velázquez. Entonces, ¿crees realmente que el movimiento de Honor Colorado se dio cuenta de tu peso, tu fuerza? No, a mí, y aprovecho, Luis, para agradecerle nuevamente a esos jóvenes, a las mujeres y a toda la gente que me acompañó para ser nuevamente senadora de nuestro país en este periodo que se inicia el próximo 1 de julio. Eso es lo que yo le represento a un sector
a través del Partido Colorado y algunas amistades que tengo fuera del partido, de creer en mi trabajo, de todas esas leyes que yo te había hablado en el programa pasado que estuve acá, y de los compromisos que tengo con la nueva propuesta que hice para este periodo legislativo. Entonces aprovecho nuevamente para agradecerles a todos los que me apoyaron y además está decirte el compromiso que tengo para llevar adelante esta agenda legislativa con las propuestas que hice. Eso es lo que a mí en particular me importa, ¿verdad? Y lidero esta bancada donde tenemos un compromiso con el presidente que fue elegido a través del Partido Colorado para ser presidente de la República y llevar adelante estas gestiones de cual mencioné. Y tener al mismo tiempo la libertad de tener otra posición si así amerita y así lo consideramos nosotros. No una hegemonía de imposiciones de repente de acompañar algo con lo cual no estamos de acuerdo y advertir desde nuestro punto de vista el error que puede significar eso, ¿verdad? Esa libertad tenemos. El Partido Colorado es nucleación de hombres y mujeres libres, pero sí tenemos el compromiso de la gobernabilidad y de acompañar iniciativas que vengan desde el Ejecutivo y que traigan estos avances para la respuesta que la gente está esperando. Una de las cosas que hablamos y los temas que hablamos que para nosotros y para mucha gente y se están dando cuenta que es muy importante es la ley de salud mental. Esa es mi ley que presenté a título personal en el 2019, cuando todavía no estaba la pandemia, pero sí era un tema que lógicamente ya existía, pero no tenía la atención necesaria, por así decirlo, en ese momento, que fue lo que me impulsó a presentar, y la inquietud de varias personas y profesionales de la salud que me decían la necesidad de presentar ese proyecto de ley, y lo hice. En el 2019, después vino la pandemia. Y se agravó el tema. Y se agravó. Es algo que importante, Lilian, perdón, senadora, porque en radio solemos hablar mucho de salud mental y hay gente que no le daba la importancia o que creía que eran unas cosas así nomás. Secundaria. Secundaria, y es tan profunda todo lo que tiene que ver con la mente y puede afectar en tantos aspectos y no hay una edad determinada. Tal cual. Es así como vos decís. La salud mental es un tema relevante y en aquel entonces tenía una atención a través del hospital psiquiátrico, a través de los hospitales, pero sin tener la visión de la realidad, de la implicancia que representa la salud mental en nuestro país. Los medicamentos ni teníamos y tal vez sigan faltando, pero hoy ya tenemos una ley vigente, promulgada el año pasado, la ley 7018 del 2022, y me gustaría hablar de lo que significó, cómo logramos. Pues me gustaría escuchar, sí, por favor. Muy bien. Yo presenté esa ley, como te dije, posteriormente recurrimos a la dirección del Ministerio de Salud, de la Dirección de Salud Mental y también con el aporte del Hospital Psiquiátrico, de las sociedades de psicología, de psiquiatría, la Sociedad Latinoamericana de la Atención Social de la Salud y otras asociaciones. Se debatió profundamente esta ley durante 3 años. Se hizo audiencias públicas, se logró mejorar la ley y se promulgó rápidamente por parte del Ejecutivo en diciembre del 2022. Hoy el presupuesto general de gasto de la Nación ya tiene la Dirección de Salud Mental en su presupuesto que a través de Fonacide y de los juegos de azar, un porcentaje. Hay que mejorar, hay que hacer que este presupuesto en el 2024 ya tengan los hospitales regionales, por así decirlo, para que se acerque a la gente realmente la posibilidad de que psicólogos, psiquiatras, la ciudadanía pueda contar con la atención de ellos y se tengan los medicamentos adecuados. Es un proceso, pero ya tenemos la ley, como vuelvo a decir, la herramienta elemental. A partir de ahí
le da independencia a la Dirección de Salud Mental que tiene el Ministerio de Salud Pública, donde está la doctora Mirta Rodríguez a la cabeza y que colaboró muchísimo con esto. También el director del Hospital de Psiquiatría, el doctor Aldo Castiglioni, ahora van a estar en el programa, que fueron 2 personas y a través de ellos llegamos a los demás profesionales que colaboraron con esta ley y también la predisposición de llevar adelante la atención a la gente. Bueno, cuando hablamos de ley no es solamente una ley, para mi punto de vista, que es importantísima que aplique, sino que tiene que llevar una reforma, creo. Tal cual, es una reforma total, estructural, claro, del tema de la salud mental, pero vamos a avanzar a través de esta ley. Es una maravilla, la cuestión es empezar, otra cosa que nunca se haga, luego se irá avanzando. ¿Podés leer algunas pinceladas de la ley, José Antonio? Porque yo leí para mí una maravilla, porque no va a estar tan centralizado en Asunción o en un punto, sino que la idea es que esté en cada ciudad importante, ¿verdad? En cada institución o salud. ¿Puedo decir algo antes que José diga puntualmente lo que dice, que conozco, ¿verdad? ¿Para qué se hizo? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es darle el derecho al ciudadano que tenga esa atención sobre la salud para promover, resguardar, recuperar la salud pública y más para humanizar el tema a aquellas personas que tienen depresión, ansiedad, angustia, pánico, que puedan recurrir, porque algunas veces cuando se habla de estos temas no tenemos la cultura de darle la importancia y algunas veces hasta decimos total ahí. Hay un desconocimiento y cuando se habla no se le da, vamos a decir, la atención desde la familia, desde las personas que nos rodea durante el trabajo, donde estemos. De repente se dice, este está loco, o ¿qué le pasa? Y no, hay que atenderle a los jóvenes que quedaron también las secuelas del COVID. Esto puedo decir porque conozco como dato que los doctores seguramente van a profundizar. Una encuesta realizada por el Banco Mundial habla de que el Paraguay es el país que tuvo o que dejó mayor secuela en salud mental a nivel regional. Entonces hay que tomar la debida responsabilidad por parte de los afectados, de la familia, de los seres queridos, de los compañeros de trabajo, de hacer que esta persona que está teniendo estos síntomas puedan recurrir a los profesionales y puedan tener la atención que amerita. Ojo, no es fácil solamente para la persona, el entorno sufre muchísimo, ¿eh? El entorno de una persona con depresión sufre muchísimo y a veces a mí me da mucha rabia porque cuando he hablado de ciertos casos, que se levante, que trabaje, que importa, minimizan como si fuera un capricho. Y la salud mental y en ciertos casos la depresión es un desorden químico. Bueno, ahora vamos a estar con los doctores también y vamos a hablar. Bueno, antes de pasar a los doctores, no sé si estás al tanto de este tuit que lanzó Alejandro Sanz que revolucionó el mundo. ¿Te enteraste? No, contame. Alejandro Sanz, que se supone que todo el mundo está diciendo es un gran cantante multimillonario, pues lanzó un tuit que puso una alerta justamente de su salud mental donde explicaba, creo que fue hace 10 días, que él no estaba bien, que estaba atravesando una especie de depresión y entonces puso en alerta otra vez la importancia de la salud mental y entonces enseguida ya se prendió una cantante muy famosa argentina que está pasando por lo mismo. Se están comunicando todos los Y sí, entonces está famosos. Y sí, Lilian, hay gente que tiene vergüenza de decir lo que está pasando. ¿Les puedo leer un segundito? Sí, por favor. Es un tuit que tiene 15,3 millones de alcance de Alejandro Sanz. No estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro de mí me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar literalmente, solo por ser sincero, por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así.
Si te sirve, yo me siento igual. Bueno, gracias José por contarnos todo lo que nos estás contando. Hemos hecho un movimiento para que entre nuestros invitados. ¿Con quién estamos? No se ha visto, pero les cuento que hemos hecho un movimiento. ¿Con quién Recibimos a la doctora Mirta Rodríguez, directora de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. También, bienvenida doctora. Recibimos al doctor Aldo Castiglioni, director general del Hospital Psiquiátrico, también que nos acompaña. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches Luis, buenas noches José Antonio, buenas noches senadora Lilian. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Estábamos hablando con la senadora y con José, que hay mucha gente que todavía no dimensiona la importancia de lo que es la salud mental o no toma la salud mental como lo que es una enfermedad, ¿verdad? Algo que puede afectar no solamente a una persona, sino todo un entorno. Claro. Recordemos que la importancia de la salud mental, ¿verdad? Y que se vio evidenciada en la pospandemia, si bien siempre existieron los problemas de salud mental, es como que estaban cubiertos, que vino la pandemia, cubrió con un edredón, ¿verdad? Y luego se destapa y hay una población bastante vulnerable, que es la de niños, adolescentes, de niños y adolescentes, perdón. Y de hecho el Paraguay, por supuesto, no fue una excepción. Como sabemos, todo el mundo padeció todos padecimos de la pandemia del COVID y los problemas de salud mental aumentaron. Estuve escuchando que hablaron y me gustaría enfatizar un poquitito con respecto al marco regulatorio. ¿Por qué, Luis, verdad? Sí, por favor. Porque el Estado paraguayo ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año, entre el 2007 y 2008. Entonces, el Estado paraguayo, para levantar esas medidas cautelares, ha asumido ciertos compromisos. Y uno de ellos era contar con una ley de salud mental. Uno de los compromisos, o sea, que cumplimos con un compromiso país. Nosotros celebramos la iniciativa parlamentaria. Doctora, ¿verdad? perdón, ¿cómo se hacía hasta ahora? Bueno, hasta ahora no teníamos, el Paraguay no tenía un marco regulatorio, o sea que era como que el ministerio, estaba el hospital psiquiátrico, el único centro de referencia para internación de todo el país. De todo el país. De todo el país. En Pedro Juan Caballero sí se habilitó ya hace unos años una unidad de salud mental, ¿verdad? Pero con una capacidad de camas para 6 pacientes agudos. ¿Y qué es lo que... ¿En qué tenemos que trabajar y cuál es la importancia de contar con un marco regulatorio? Por favor. Primero, que posiciona la ley, ¿verdad? En el artículo 5, la ley 7018 de salud mental, posiciona la Dirección de Salud Mental en un lugar bastante importante, porque posicionan con un rango de Dirección Nacional de Salud Mental. ¿Por qué es importante? Porque sabemos que el Ministerio de Salud Pública, como ente rector de todas las políticas públicas de salud, ¿verdad?, tiene que bajar una misma línea para que todo el Sistema Nacional de Salud lo pueda cumplir, ¿verdad? También la importancia de que el hospital psiquiátrico se transforma en un centro de urgencias psiquiátricas. ¡Wow! ¡Qué increíble eso! Se transforman en un centro de urgencias psiquiátricas y se habilitan, ¿verdad? En la medida de la disponibilidad presupuestaria, se van habilitando en los hospitales regionales, distritales, servicios de atención, no solamente para atención, sino que para internación también de pacientes en fase aguda y manejo, ¿verdad? A través de varios dispositivos que le llamamos pueden ser centros comunitarios, dentro de los hospitales distritales, hospitales regionales, no solamente para atención, sino también para internación. Y todo para promoción, prevención de la salud mental. Una pregunta, perdón, porque si no me olvido, doctora, si no le pregunto, no sé, cualquiera de los invitados. Muchas veces en radio recibimos o mensajes que llegan a nuestros programas, la gente desesperada nos cuenta que tiene en su casa un problema de este tipo y a veces inclusive con mucha agresividad y no saben qué hacer, nadie le entiende, no saben dónde recurrir como para solucionar. Y encima, yo hablaba mucho en otra época, acá no se llama así, en España se llama ley de dependencia,
que es una ley fantástica que hay que, cuando se creó para justamente la gente que tiene a alguien en su casa con determinado problema de salud o de dependencia física o trastorno, el gobierno allá creó una serie de ayudas para que ¿por qué? Porque la gente tiene que trabajar, tiene que vivir, tiene que salir. Bueno, ¿cómo abarcaría algo de esto también el tema de si alguien tiene un problema, doctor, en concreto en su casa, o cómo sería con la nueva ley? Sí, cuando hay alguna crisis, alguna agudización de algún episodio de algún trastorno mental, si este cursa con agresividad, por ejemplo, en un trastorno psicótico, en esos casos se hace bastante difícil, ¿verdad?, el traslado hasta el servicio de urgencia, hasta un centro asistencial. Por suerte esto no es muy habitual, ¿verdad? En la mayoría de los casos, si se sigue un tratamiento adecuado, no se llega a estos episodios de agresividad, pero en esos casos muchas veces se utiliza la fuerza pública. Nosotros en el hospital psiquiátrico recibimos en el servicio de urgencia muchas veces pacientes que acuden en patrullera con los policías o con otros servicios de la fuerza pública que le acompañan a los familiares y a la persona a consultar. Una de las cosas, lamentablemente, me tocó vivir de cerca por familia, por amistades, son los suicidios. Y a veces el no notar, el no estar preparados, ¿verdad? No entender las alertas, los mensajes que pueda haber detrás de todo esto. Y en Paraguay hay muchísimo suicidio juvenil, inclusive, ¿eh? No sé si las cifras se comentan, ¿no? Pero hay mucho suicidio que es tremendo y las familias sufren y quedan devastadas también con esto. El suicidio es un grave problema de salud pública. Si nosotros tenemos en cuenta la tasa de suicidio en los países hispanohablantes va de 8 a 14 por 100.000 habitantes por año. Este es un número significativo y aunque no demasiado alto, tenemos que tener en cuenta que por cada un suicidio hay entre 20 y 40 intentos de suicidio. Por cada un suicidio hay al menos 200 personas que están contemplando esa opción. Y por cada persona que se quita la vida o que lo intenta o que está contemplando, hay una gran cantidad de personas cercanas, allegados, que están sufriendo. Por lo tanto, la conducta suicida es sumamente relevante en salud pública y es importante todo lo que tenga que ver con programas de prevención de esta problemática. Una de las cosas que a mí me llama la atención y me gustaría también que cuestión de educación también es transmitir, que la hablábamos con la senadora, ¿verdad?, que mucha gente toma ciertas depresiones o la depresión como capricho, no es una totalmente incomprendida la propia enfermedad y la persona que lo padece. Sí, totalmente. La depresión mayor es una enfermedad devastadora para la calidad de vida y la funcionalidad de una persona. Y no solamente la persona que lo sufre, sino también de su entorno, de sus familiares. Cuando la mayoría de los trastornos mentales, como por ejemplo la depresión, tienden a desencadenarse, a dispararse cuando las demandas del medio exceden nuestros recursos personales. Gran parte del tratamiento enfocado en el tratamiento de los trastornos mentales en general y en la depresión mayor está enfocado en adquisición de ciertas habilidades, en incrementar los recursos personales, las habilidades psicológicas para poder gestionar las situaciones adversas de la vida de una manera más efectiva, más adaptativa. Esto también ha ayudado y facilitado muchas veces con un tratamiento medicamentoso adecuado siempre y cuando sea necesario. Esta ley de salud mental, senadora, para poder poner más en contexto que hablábamos de una reforma grande, ¿por qué necesitaría una reforma grande? Está contemplada en la ley y es para lograr una red de servicios de la atención en los hospitales regionales, así como mencionaban los doctores, para que la gente afectada tenga acceso en su lugar en su hogar, en donde vive. Sí, en la zona el interior, por ejemplo, necesita, porque todo estaba concentrado acá en Asunción. Entonces, a partir de ahora ya se tiene como herramienta la ley, ya se tiene el derecho, vamos a decir así. Ahora hace falta dimensionar el tema presupuestario para que, por ejemplo, en el 2024 se pueda avanzar y tener mayor recurso. O sea, se puede ir haciendo en fase, creo que más o menos dijimos, ¿verdad? Sí. Dijo usted, senadora, que puede ir evolucionando de acuerdo al presupuesto. Y escuchaste, Luis, cómo la doctora explicó que no se tenía el marco regulatorio. Entonces,
el Ministerio de Salud Pública tenía a la Dirección de Salud Mental como, vamos a decir, algo secundario o algo, no digo... algo simbólico prácticamente. Simbólico, ahí, pero ahora acusó impacto por el tema del COVID. Se tiene estadísticas, se tiene todo lo relacionado cómo afecta como bien lo señalaron ellos, pero ya con una independencia, por así decirlo. Presupuestariamente se tiene, ya salud mental va a tener, va a contar, ya tiene luego en el 2023. ¿Pero cuándo se aplica entonces? ¿Cuándo se podrá? Ya tienen para aplicar. Para el ejercicio fiscal 2024 ya se generan los recursos. La ley para fue promulgada. Para el 2024, sí. Así es. Para el 2024. Ahora estamos en la fase de adaptación, por así decirlo. De adaptación, pero ya de trabajo, ¿verdad? O sea que vamos implementando la ley con estos dispositivos. Acá hay algo muy importante porque siempre surge esto y me gustaría que tengan conocimiento ahora cómo van a cubrir, porque somos pocos psiquiatras Eso en el mundo. Saber. Bueno, en el mundo. ¿Cómo se cubre a nivel nacional? En el mundo, tanto psiquiatras, psicólogos, profesionales de la salud mental, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace? Vamos a tomar Europa, Estados Unidos. Se capacita al nivel primario de atención, que es lo que ya empezamos a hacer, ¿verdad? Se hace una capacitación a los médicos de atención primaria, de las USF, empezamos ya nosotros con proyectos pilotos desde el 2021, que el Paraguay fue seleccionado en una iniciativa especial de la Organización Mundial de la Salud, como para poder acortar la brecha, porque no existe forma de acortar esa brecha si es que todo está concentrado acá en la capital, ¿verdad? Y el 80% de los profesionales, de los psiquiatras especialmente, están en Capital y en Central, en Gran Asunción. Entonces lo que empezamos a hacer ya es una redistribución, como la Dirección de Salud Mental no contaba con una línea presupuestaria directa, porque era un programa de salud. Una locura, sí. Es verdad, una locura. Algo importante también con la ley, ¿verdad?, es que genera un presupuesto que proviene del 10% de la explotación de los juegos de azar, el 50% designado a salud de FONACIDE y de otras donaciones que estén relacionadas con algún problema de salud mental, ¿verdad? Y también es importante, Luis, por ejemplo, el impacto que tuvo el tema de los colegios, ahora están viendo las secuelas, por así decirlo, esto que la ciudadanía quedó afectada, sorprendida con la muerte de esta directora en Guairá, Colonia Independencia, y que el chico había dicho que no le hizo nada a ella, pero él la mató. Y sí, eso es importante aclarar, la salud mental, como entonces el dijimos, Ministerio de Educación también tiene que tomar con la gravedad del caso, escuchar a los profesionales de la salud que entienden, a ver la metodología para aplicar en base a la necesidad que tienen los colegios, las escuelas, de tener también este tema como relevante e importante. Importantísima la ley. José, antes de ir a corte, ¿querés preguntar? No, quería preguntar, ¿esta ley incluye la salud pública, IPS y salud privada? ¿Qué incidencia tienen cada uno? Porque esos son los tres áreas, ¿no?, de salud. ¿Cómo interactúa con esas áreas? Claro, es para todo el Sistema Nacional de Salud. Ahí entran las Fuerzas Armadas, Hospital de Policía, el Hospital de Clínicas y todas las dependencias del Ministerio de Salud. O sea que, y también para el sector privado, obviamente, ¿verdad? Los sanatorios tienen que tener un área dentro, ¿verdad?, de salud mental, a partir, porque ¿qué dice la ley? Dice que a partir de la promulgación de la ley queda solamente como unidad monovalente la reconversión del hospital psiquiátrico en un centro de urgencias psiquiátricas y prohíbe la creación de nuevos dispositivos monovalentes. O sea que todo tiene que estar integrado a las demás especialidades. Sea de IPS, sea de salud pública, sea privado. De salud pública, de sanatorios privados, de las Fuerzas Armadas, de la policía, de todo. Está claro que va a ser es ya una ley revolucionaria importantísima que va a cambiar el concepto y el marco general del país y de las instituciones. Vamos a profundizar un poquito más. Vamos a un corte y ahora volvemos.
Estamos hablando de salud mental y que no hay edad realmente para hablar de salud mental. Afecta inclusive a niños chiquititos, a todas las edades lamentablemente afecta. Los estratos sociales tampoco. ¿Verdad? Todos los estratos sociales también, senadora, ¿es verdad? Así no hay es. diferencia. Doctores, me gustaría saber, entender la importancia de poner en práctica esta ley. Quiero entender el alcance de la ley. La ley de salud mental es sumamente importante y tiene dos ejes centrales. El primero es el posicionamiento de la salud mental como una prioridad. Hay que tener en cuenta que, estadísticamente hablando, la prevalencia a lo largo de la vida de los trastornos mentales es del 25 al 33%. O sea, 1 de cada 4 personas va a tener un trastorno mental en algún momento de su vida. El último informe mundial de salud mental de la OMS, que se emitió en el 2022, hacía mención de que una de cada 10 personas necesita atención en salud mental. O sea, ahora, 1 de cada 10 personas necesita atención. Algo que tiende a ocurrir en los países en vía de desarrollo es que hay una gran brecha con respecto a la atención en la salud mental, porque la demanda supera ampliamente la oferta. Y esto hace que las personas que llegan a la atención, que reciben a la atención, son personas que tienen mucho dinero y acceden al servicio privado, o las personas aquejadas por trastornos con síntomas graves que llegan al sistema público. Pero las personas que tienen trastornos mentales con síntomas leves o moderados no consultan por un problema de acceso, por un problema de accesibilidad. ¿Y qué es lo que genera esto? Genera que haya muchas personas que están sufriendo y que no están logrando desarrollar todo su potencial y ser totalmente productivos. El segundo eje central de la ley es la reforma de salud mental comunitaria, o sea, la creación y fortalecimiento de las redes comunitarias de atención, que acercar la atención a la población, y eso está asociado a mejoría del pronóstico y a que las personas accedan a la atención cuando lo necesitan. El principal objetivo de esta ley es disminuir esta brecha en cuestión de atención de salud mental. Senadora, cuando hablamos a nivel nacional, si estamos diciendo que hay gente que le cuesta entender lo que es la depresión, inclusive que no hay estratos sociales, qué difícil debe ser en el resto del país acceder primero a que lo entiendan, a que alguien lo trate, a que esta gente pueda acercarse. Hay zonas completamente abandonadas, no todo el mundo puede desplazarse a la capital. Escuchaste lo que dijo el doctor Luis, de una de cada 4 personas en algún momento de su vida va a tener un trastorno de salud. Increíble, ¿eh? Entonces hay que asumir la cultura de atenderse, ¿verdad? Y de mirar a las personas que están a nuestro alrededor, ya sea a nivel familiar, laboral o en el ámbito en que estemos. Y bien como lo señalaste, quiero comentar algo. Durante esta última campaña recorrí cada rincón de nuestro país y realmente es alarmante y al mismo tiempo ver cómo asumir este tema y llevar adelante y darle la posibilidad a la gente que pueda tener el respaldo profesional de los médicos y que puedan ser atendidos, ¿verdad? Pero quiero tocar un tema que hace también a la situación de salud mental. Las madres llegaban a mí durante la campaña, acá en Asunción, en Central, en el interior, allá en la última compañía de ese departamento, de ese distrito, hablando de las adicciones, que es un complemento a este tema y que afecta a los jóvenes en particular y que, como bien también dijiste, el tema de salud mental, el tema de los estratos sociales, hay gente con mayor poder adquisitivo y otros con menor o escaso o nada, pero al mismo tiempo los jóvenes están consumiendo la droga y hay que ocuparse de este tema. Y decirte también en este estadio de que estoy hablando con el doctor Fresco, Manuel Fresco, con la gente de la Senat hice una presentación de modificación de la ley para poder, porque el doctor me decía que la ley vigente de la Senat era del 97 y que la parte de atención de salud tiene que tener autonomía el hospital de donde se le interna a las personas afectadas,
porque hay solamente 2 o 3 hospitales privados para la atención a gente de problemas de adicción. Entonces, quería aprovechar esta oportunidad y comentar eso también, de que me estoy ocupando, de que presenté ya el proyecto de ley, falta el debate en la plenaria, y que son dos temas importantísimos, como hoy se tiene ya la herramienta de la ley y ahora hay que, en base a la experiencia, en base a la reforma que se está haciendo. ¿Y por qué es importante? Porque van a tener los medicamentos que son muy caros, los medicamentos de los trastornos de salud mental y la atención de parte de los profesionales. Escuché la capacitación y es muy relevante porque de esa forma se va a descentralizar y ya los hospitales regionales, distritales van a poder contar con este recurso humano necesario y los ciudadanos paraguayos van a poder acceder a la atención del tema de la salud en sus hospitales. ¿Sabe qué, senadora? Este es un tema que, doctores, que muy poca gente a veces quiere hablar en público, si lo vive en su casa o lo vive en primera persona, y entonces creo que no se llega a dimensionar la importancia de esta ley y cuánta gente se va a sentir bien y beneficiada cuando ya se pueda implementar en todo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, yo me voy a hacer con los doctores, nosotros te vamos a liberar, senadora. Yo te voy a pedir un favor, que mires esa cámara y que le diga tanto a los que te votaron como a los que no votaron, ¿qué van a esperar de vos en esta legislatura? Agradecerle nuevamente a las personas. Primero, felicitar al pueblo paraguayo por haber participado en las elecciones, eligieron sus autoridades y el gran desafío, como dije, del presidente electo Santiago Peña, a través de sus colaboradores, de dar la respuesta que la gente está esperando. Y en lo que respecta a mí como legisladora, el 5º periodo, es, Luis, de llevar adelante la propuesta que había hecho durante la campaña. Esta ley fue una de los compromisos que hice en este periodo legislativo que está culminando y voy a trabajar como siempre. La gente me conoce y entonces ese es el compromiso que tengo en todos los temas, como había hablado, de las aulas, que los niños puedan contar con aulas que le dé un ambiente de alegría para poder aprender y los docentes para poder enseñar, siempre impulsando las leyes o modificación de leyes que le permitan a las mujeres tener su derecho a la vida, a desarrollarse con libertad en nuestro país. El tema del primer empleo para los jóvenes, 50% cubierto por el Estado, 50% por el sector privado. Y también el tema de seguridad, eran los temas que yo me había comprometido. En todos estos temas y otros, como la que mencioné, ya lo estoy trabajando. Y mi oficina va a ser una oficina abierta, como siempre, y creo en la participación, en el respeto, en el disenso, y todos juntos podemos sacar adelante a nuestro país y asumimos con el compromiso que tenemos cada uno, ¿verdad? Estás con las pilas recargadas, parece Lilian 3.0. Que tengan cuidado alguno que va a ir sacando puestos, a lo mejor ahí va a llegar a... ¿A dónde querés llegar, Lilian? Vamos a ir trabajando. Gracias. Les voy a invitar a ver una cosa, un material. Estuvo con nosotros... Gracias, senadora. Gracias. Un saludo para los doctores nuevamente y para toda la audiencia. Un segundito, gracias, senadora. Un segundito. Muy bien. Gracias, senadora. Le pongo un video y ya te dejamos marchar. Vamos a ver un video cuando estuvo acá con nosotros Nadia Portillo, cantante. Tiene 1 millón de seguidores solo en Instagram y hablaba de la salud mental. ¿Y cómo lo afectó a ella? Y el proceso, cómo lo afectó a ella. Vamos a ello. Hoy estamos con muchísimos problemas y lo más jodido, le puedo decir yo, es que lo sufrimos en silencio, nos cuesta hablar de eso, como que lo sobrellevamos nosotros nomás, por muchas cuestiones, porque es tabú, porque nuestro alrededor no sabe cómo contenernos, porque no se nos enseñó, no es porque no quieran. Entonces yo sufrí depresión y tuve que vivir todo eso, ¿verdad? Que la gente no te entienda, que en vez de contención recibas ataques, ¿verdad? O recibas cuestionamientos. Es como que está prohibido que estés mal. Tenés que estar bien
porque hay gente pasándola peor que vos. ¿Cómo te diste cuenta que tenías eso, Nadia? Obviamente uno no es que amanece y está en depresión, vas de a poco. Cuando ya estás en un estado crónico, cuando en mi caso ya no me levantaba, ya no comía, ya nada me gustaba, ya no existía esa felicidad, porque ¿qué pasa? En tu cuerpo ya no está la hormona de la felicidad. Ya las cosas que te hacían feliz ya no causan el mismo efecto porque ya no está. O sea, justamente decían, es una enfermedad porque tu cuerpo cambió químicamente. Ya no están esas hormonas, ya está todo así como de color oscuro. Y si razonás de yo tengo que estar bien porque miles de motivos tenés para levantarte, pero tu cuerpo no te acompaña. Las emociones no te acompañan. Entonces es luchar contra uno mismo, es luchar contra el entorno, es luchar contra el sistema que te obliga, porque cómo pago la luz, cómo pongo esto, y me tengo que levantar y voy trabajando, voy haciendo mis cosas con ese malestar dentro y cada vez empeora. Yo me aislé y cuestionaron mucho. Los medios se enojaron, me llamaban, querían que sea jurado de este programa, lo que sé, le decía no puedo. No puedo. Y sí, muchos se enojaron porque de estar siempre disponible, pasé a... No, yo lloraba todos los días y decía, yo no voy a poder sentarme en el programa, voy a llorar. Y me van a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Y cómo lidio con los ataques? Si ya me está costando lidiar conmigo misma, con las cosas. Entonces me aislé muchísimo y ni mi mamá sabía de esto, porque obviamente también se me juntó la pandemia, ella estaba en su casa, yo en la mía, y mis psicólogos, terapeutas eran de México. Hice la terapia virtual, todo fue virtual. Justamente nosotros tenemos un grupo que se llama La Depresión es Real, es un grupo cerrado en Facebook, y brindamos asistencia psicológica, contención emocional 2 veces por semana, que es virtual, es por Zoom. Entonces las personas desde la comodidad de su casa pueden escuchar. No le pedimos a nadie que active su cámara ni nada, porque de verdad te da vergüenza. Una de las etapas es que te da vergüenza admitir que estás ahí. Hay muchísima gente que no da ese paso, no quiere ir al psicólogo, no quiere contar sus cosas. Entonces, mismo en el grupo, se conectan pero no quieren hablar. Bueno, estábamos hablando y quise poner esto porque hablábamos antes con la senadora y poníamos el caso de Alejandro Sanz, que esto no es que le ataca a unas personas y otras no, ¿verdad? Está la gente conocida, famosa, que gracias a Dios se atreve a hablar de eso, ¿verdad, doctor? Y eso es muy importante para romper con el estigma. A pesar de que los trastornos mentales son altamente prevalentes, hay mucho estigma, que es básicamente una serie de creencias negativas acerca de padecer un trastorno mental y de los profesionales de trastornos de salud mental, ¿verdad? Cuando una celebridad o una persona admirada o algún líder de opinión comenta que tiene un problema de salud mental o que acude a profesionales de salud mental, esto tiene un impacto de modelado, o sea, tiene un fuerte efecto positivo para romper estos estigmas y hace que las personas se animen más a consultar y a buscar ayuda. Por eso es súper importante cuando se presentan estas situaciones, como lo que hizo Alejandro Sanz, esta publicación, como lo que hizo el Dibu Martínez, el arquero de Argentina durante el Mundial. Luego de que Argentina haya perdido el primer partido del Mundial, él en la conferencia de prensa él mencionó que lo primero que hizo es llamarle a su psicólogo y comentarle entonces eso fue sumamente importante para romper el estigma. Perdón, doctor, me hiciste acordar un tuit que leí esta mañana de una imagen que se ve de un jugador de fútbol que no me acuerdo dónde es, un aficionado le está recriminando algo y él le dice, por favor, hace 3 meses que estoy muerto, le dice desde el partido, desde dentro del estadio, porque no metemos ni un gol. Estoy muerto, le dijo. Imagínate, desesperado, le dijo, queriendo decirle al aficionado que le comprenda, que le tenga paciencia. Y eso es muy importante porque en el deporte ahora se está introduciendo mucho la psicología. En los deportistas de élite, en los equipos de fútbol grandes, importantes, para detectar posibles trastornos mentales que puedan aparecer en los jugadores y por otro lado también para incrementar sus propios recursos y habilidades psicológicas para lidiar con la gran presión que implica ser un deportista de élite.
Estoy viendo acá un segundito, vía el Congreso Nacional que sanciona con fuerza la ley. Dice objetivo, la presente ley por objetivo... mira, haceme un favor, José, no puedo leer, no me funciona mi lente. La presente ley tiene por objeto asegurar el derecho y la protección de la salud mental de todas las personas, una atención humanizada centrada en la persona y su contexto psicosocial, que no aísle al usuario de su medio y el pleno goce de los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales y legislación nacional de aquellas personas con trastorno mental que se encuentran en el territorio nacional. El Estado protegerá y promoverá la salud mental como un derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. La salud mental será reconocida como un derecho humano reconocido y garantizado en todo el territorio de la República del Paraguay. Termino un párrafo más, que es parte del artículo 1. Sí. La presente ley está sujeta a la garantía y protección de los derechos humanos fundamentales que se encuentran consagrados en la Constitución Nacional, tratados, convenios, acuerdos internacionales ratificados por la República del Paraguay, así como la reglamentación que en consecuencia se dicten. Lee, por favor, el artículo 1, 2 o 3 que hay abajo. ¿El tercero? Sí. Bueno, no está completo el tercero, no, ya sé porque que... el tercero es... Yo no puedo leer. El tercero es largo. El artículo 2 habla sobre el ámbito de aplicación que es para el sector público y privado. Que esa era otra pregunta que nos estábamos haciendo acá, sí, que donde el artículo 2 establece el ámbito de aplicación para los servicios de salud públicos y privados que se encuentren en el territorio nacional, cualquiera sea la forma jurídica que tengan, ¿verdad? Luego ya habla un poquito de definiciones y la importancia, ¿verdad? Yo tengo marcadita acá en mi ley, ¿verdad? No, tengo el artículo 5 que mencioné, ¿verdad? La creación de la Dirección Nacional de Salud Mental. Por favor, ¿podemos volver a hablar de eso? Sí. La creación de la Dirección Nacional de Salud Mental, ¿verdad? Como el Ministerio de Salud Pública como ente rector de todas las políticas públicas de salud mental, a través de la Dirección Nacional se encargará de poder... Algo muy importante también que nos habilita la ley a trabajar en forma multidisciplinaria, interdisciplinaria, ministerios con otros ministerios y multisectorial en los municipios, gobernaciones, municipios. ¿Por qué? Porque es la única forma de poder llegar a la comunidad. De lo contrario, porque es como que cada municipio se va a tener que empoderar de todas las personas que están ahí y que padecen de trastornos mentales. Es sumamente importante porque de lo contrario queda otra vez centralizada a las capitales departamentales. Y eso no tiene sentido, ¿verdad? Bueno, o sea. Porque, doy un ejemplo, ¿verdad? Vamos a Itapúa, Encarnación, tiene un montón de distritos que de repente María Auxiliadora está ya casi en frontera con Santa Rita, ¿verdad? Con el departamento de Alto Paraná. Y tampoco, ¿verdad?, es beneficioso que vaya este paciente que se tenga que ir hasta el Hospital Regional de Encarnación a consultar. Es como los profesionales salimos a atender y capacitamos al nivel de atención primaria para que pueda diagnosticar y tratar y evitar el deterioro. Recordemos que si bien la depresión y los trastornos de ansiedad son enfermedades muy prevalentes, el 30% de la población mundial padece de depresión. Una persona cada 40 segundos se suicida en el mundo, o sea que es muy prevalente y tenemos que hablar, hay que sensibilizar, dejar de estigmatizar. Lo que decía Nadia, ¿verdad? Es cierto, porque la gente empieza juzgándote. No respeta estratos sociales, hay alteraciones en los neurotransmisores que requieren de psicofármacos y psicoterapias cognitivas conductuales, dialécticas conductuales, donde, como mencionaba bien el doctor Castiglioni, uno debe aprender a utilizar los recursos psicológicos para poder afrontar situaciones de estrés, porque hoy día todos los seres humanos estamos sujetos, a situaciones de estrés. Es casi imposible que yo le diga a un paciente, evita todas las situaciones de estrés. No, imposible. Es imposible. Debemos aprender a gestionar todo eso ante situaciones de estrés. Estamos viendo en las imágenes el hospital psiquiátrico, ¿verdad? Doctor, nosotros nos vimos cuando se inauguró un pabellón ahí. El pabellón, nos inauguró un pabellón donado por Urba Inmobiliaria con Belarmino Fernández. Belarmino Fernández. Sí. Fue
creo que fue en el año 2020 o 2019. Sí, es verdad. Fue antes de la pandemia, yo creo, ¿no? Sí, 2019, sí. Están con mucha necesidad en el hospital. Ahora seguimos hablando del psiquiátrico. ¿Cómo está siendo atendido por parte del gobierno? Luego cambiará, me imagino, con la nueva ley. Sí. El objetivo es la transformación del hospital psiquiátrico en un centro de atención de urgencias psiquiátricas. Principalmente en cuanto a modalidad de atención, hay toda una corriente... Pero infraestructura, perdón que le pregunte, no solamente con la modalidad, sino se va a tocar la infraestructura, se van a hacer mejoras edilicias. Nosotros presentamos el año pasado un proyecto de infraestructura nueva, justamente necesaria para poder implementar este cambio de la modalidad de atención, ¿verdad? Que esté basada en una atención basada en la desmanicomialización y que incluya hospitales de día, que incluya alguna forma de seguimiento tras el alta, prevención de recurrencias y el objetivo es realmente tener una nueva infraestructura, ya que la infraestructura del hospital es muy antigua y eso sumado también al perfil del usuario y demás hace que sea muy difícil mantenerla. Entonces, uno de nuestros proyectos y uno de nuestros objetivos a corto o mediano plazo es el de tener nueva infraestructura en el hospital. O sea, estamos hablando también que esta ley, pregunto, ¿también implicará un cambio en la forma en la que se tratan ciertos casos? Totalmente. Porque cuando se habla de este tipo de instalaciones, tal, es como, bueno, los meten ahí, los encierran. Yo les hablo como se habla con cualquier persona, ¿no? Les encierran, les hacen no sé qué terapias y ahí les dejan. Sobre todo los perfiles más agresivos, ¿no? Hay mucho abandono también. Y mucho abandono. Totalmente. Y justamente uno de los objetivos de la reforma de salud mental es la desinstitucionalización. La desinstitucionalización no solamente es crear los dispositivos comunitarios de atención, sino también la modalidad en la que se atiende. Si, por ejemplo, en el hospital psiquiátrico, una persona que tiene un trastorno mental cumple criterios de internación, se interna, se le medica, disminuye síntomas, deja de cumplir criterios y es externado, eso es un sistema manicomial. Que el tratamiento basado en desinstitucionalización incluye no solamente reducir síntomas, sino colaborar con el bienestar global de la persona y la prevención de recurrencia, que la persona que ingrese tenga acceso a medicación en caso de ser necesaria, que tenga acceso a intervenciones psicosociales que le ayuden a incrementar sus recursos personales y que también haya un seguimiento tras el alta para ayudar con la prevención de recurrencias y reinternaciones. Y también trabajar con la comunidad, con la promoción y prevención de salud mental. Me vino a la mente un caso que no sé si viene al caso, pero era una persona que trabajaba mucho y estaba absolutamente desesperada porque su mamá empezaba a tener problemas de demencia y otras situaciones y no sabía, nadie la quería recibir a la madre, no tenía dinero para dejarla a ningún lado. ¿Esto está contemplado? ¿Hay algún tipo de contemplación en estos casos en cuanto a la nueva ley o no cubre eso? Dentro de esta nueva ley, o sea que hay una ley de adultos mayores, ¿verdad? Y, que dependen del Instituto de Bienestar Social, que no están. Lo que a nosotros nos compete dentro de la ley y trabajamos con el Instituto de Bienestar Social es con respecto a los pacientes. No entra dentro de salud mental. No entra dentro de. Otra cosa, que ustedes son profesionales. Yo estoy hablando mucho que a lo mejor está la denominación de demencia senil está mal, porque realmente demencia senil es un deterioro cognitivo por la edad, no es una demencia como tal, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de demencia ya nos referimos a un trastorno. Hay ciertos... Pero está mal, no sé, lo entendemos mal. Claro, porque son alteraciones cognitivas de la edad, no es una demencia. Claro, en el momento en que pero normalmente, perdón doctor, entendemos que dice demencia se volvió loca o loco. Ya, claro, en la jerga sí. Está demente. Pero no es así. No es. Sí, siempre cuando hablamos de demencia hablamos de una pérdida de autonomía por deterioros cognitivos. O sea, hay cierto deterioro cognitivo que hace que uno no pueda valerse por sí mismo y necesita tratamiento. Bueno, vamos a ir a un corte y a la vuelta al corte te quiero preguntar, doctora, que para mí es muy importante la capacitación, la cantidad de profesionales. Sí. Vamos a ello. Ahora volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta. Se incorpora Alfonsito, que está muy interesado en el tema. ¿Por qué?
porque las mascotas también son muy importantes a veces en la salud mental porque dan compañía, contención y relajan a muchas personas. ¿Que sí, doctores? Claro que sí. De verdad que sí. Y en algunos sanatorios, inclusive en sanatorios de salud, no salud mental, sino salud, permiten para relajar y ayudar a que se recuperen las personas, estar las mascotas. Increíble. Hablando de eso, perdón, José, con adultos mayores también. Y con adultos mayores. Ir con el perrito, como hace usted, que en una de las instituciones, ir con el perrito a visitar a las señoras y señores que están ahí, les alegra el día, sí. vamos, les cambia la cara. Alfonso va una vez por semana a un sitio de adultos mayores para visitar y estar con los abuelitos y las abuelitas, por cierto. Y siempre le preguntan, ¿va a venir Alfonso? Va a venir, le conocen su nombre, ven el programa y le vimos anoche, dice... me olvidé lo que iba a preguntar. Mientras usted recupera la memoria, ¿le puedo leer algo? Me olvidé completamente lo que iba, qué mal estoy. Le voy a leer algo mientras el señor recupera sus ideas. Atención, que Acupé Urba te trae un nuevo lanzamiento, Fracción La Serena 2, que tiene todo lo que buscas. Está ubicado en el barrio San Felipe, a pocos metros de la ruta Pirayuca-Acupé y de la ruta número 2. La zona está totalmente poblada, situada junto al Club 1 de Enero. Alrededor cuenta con comisaría, hospital, terminal de ómnibus, escuelas y comercios. El lote que elijas lo tienes a cuotas corridas sin reajustes, posesión inmediata sola, firma, ideales para casa quinta, vivienda o inversión. Encontrá el plan ideal para tus objetivos y paga tu primera cuota con Urba. ¿Quieres agendar una visita? Comunícate ahora con un asesor de forma gratuita al asterisco 8722, eso sería una llamada de teléfono, o al WhatsApp directo 021 20 46 46. Aprovecha porque invertir en tierra es el mejor ahorro. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Y además disfrutar de la naturaleza y de tu propio espacio ayuda también a que tu salud mental fluya. Bueno, me acordé lo que iba a comentar. En algunos países se había puesto en marcha un estudio, un protocolo de cuando un paciente ingresaba a un hospital, no tenerlo tanto tiempo de recuperación en el hospital, sino en su casa, y se comprobó que la recuperación era mucho más rápida del paciente si estaba en su casa porque ayudaba mentalmente a la recuperación. Hasta dónde es importante la salud mental en todos los sentidos. Imagínate pacientes que ayudan con su cabeza a sentirse mejor, a que puedan mover. Es muy importante acercar la atención a las personas, a su comunidad, es sumamente, mejora el pronóstico del tratamiento, y es importante que si una persona tiene una crisis de salud mental y necesita internación, que lo más rápido posible, siempre y cuando esté compensado nuevamente, pueda volver de nuevo a su hogar, a su lugar, a estar cerca de sus afectos. Doctora, le decía antes del corte que me gustaría profundizar, comentaste algo, pero ¿hay profesionales suficientes? ¿Qué tipo de capacitación? Para esta ley tienen que ser psicólogos, psiquiatras, psicólogos. No necesariamente. De hecho, estamos a través de cooperaciones técnicas que tiene el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con la Organización Panamericana de la Salud, con el Banco Mundial, con UNICEF, con USAID, ¿verdad? Específicamente con esto que le comenté anteriormente, con la Organización Mundial de la Salud, donde el Paraguay fue seleccionado en una iniciativa especial. Empezamos ya con capacitaciones, no necesariamente tienen que ser trabajadores de salud mental. Los médicos de atención primaria a la salud, sean no especialistas o en medicina familiar, o los promotores de salud, pueden recibir la capacitación de un programa que es para cortar las brechas, por las siglas en inglés, que es el MHGAP, donde se va desarrollando toda la forma de poder detectar los síntomas. Incluso hay un programa de capacitación comunitaria, ¿verdad? Porque esto que mencionaba el doctor es lo antes posible se debe reinsertar, si es necesaria la internación dentro del hospital psiquiátrico. Si puede en su comunidad, en las unidades de salud mental dentro del hospital,
pero debe estar, porque esto sí, está comprobado que mejora y no evita el deterioro de una persona el estar cerca de sus afectos. Porque la psiquiatría, por eso hablamos de reforma en la atención, también lo que mencionaba el doctor, es importante que al alta, que una vez dado el alta, el paciente reciba y siga el tratamiento, ¿verdad? Que siga recibiendo atención, porque si no, sigue siendo una atención manicomial. Desde el momento en que el paciente ingresa, le medica y uno le envía, tiene que tener un monitoreo, un sistema de referencia y contrarreferencia. A tal lugar se destina. El Ministerio de Salud, dentro de la página, en la página web, hay un apartado que dice Dirección de Salud Mental, y ahí ya empezamos desde el año pasado con el lanzamiento de un directorio digital que se actualiza cada 3 meses con todos los servicios que podemos ofrecer a través de la Dirección de Salud Mental. La capacitación acá tiene que haber un empoderamiento de toda la comunidad, de todas las personas, en todos los niveles, ¿verdad? Porque no vamos a dar, somos en el país aproximadamente 140 psiquiatras, no psiquiátricos, Solo 140. Y menos que 200 hoy día, y no todos están en el sistema público, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No es un fenómeno tampoco que podemos, como yo siempre le digo, no podemos parir psiquiatras, ¿verdad? No, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Capacitar al pediatra también para que pueda detectar los síntomas e incluso pueda realizar el tratamiento en los niños. Sabemos que el pediatra es una figura muy importante para la madre y en los niños y adolescentes, ¿verdad? Capacitar a ellos para que ellos puedan dar incluso ese seguimiento que a lo mejor ya escapa de nuestras manos. Entonces, que todos estén involucrados. Esta capacitación también en a los profesionales de psicología, se estuvo viendo que la terapia cognitiva conductual, la dialéctica conductual, todas son terapias que tienen evidencias científicas, ¿verdad? O sea que eso es muy importante porque mejora junto con el tratamiento en conjunto, o algunos ni siquiera necesitan psicofármacos, sino si aprenden, ¿verdad? Si es que se adhieren al tratamiento de psicoterapia. De ahí es la importancia de capacitar a los profesionales psicólogos, ¿verdad? O a los psiquiatras también, o a los médicos que quieran, en esta modalidad, porque tiene una evidencia científica donde hay un mejoramiento sustancial, ¿verdad?, de todos los síntomas, y con eso evitamos, ¿verdad?, que esta persona, doy un ejemplo, un trastorno de pánico puede ser sumamente invalidante. Una persona puede perder el empleo por padecer de este trastorno, que puede llevar perfectamente con una psicoterapia basada en una evidencia científica, ¿verdad? Porque... ¿sí? No, que es tan amplio, yo preguntaría tantísimas cosas, pero hay un tema, estamos hablando ya de, aunque lo hemos tocado antes, hablando ya de cuando se producen síntomas o cuando la enfermedad, pero toda la fase de prevención, que creo que es básica. Por ejemplo, me preguntaba una amiga hace un ratito, porque le dije que estaban ustedes aquí, dice, ¿hay algún protocolo, por ejemplo, que los docentes o en el Ministerio de Educación se tenga en cuenta? O sea, ¿están educados para detectar a un niño con depresión, para un niño? O sea, ¿qué se hace? Porque estamos teniendo casos en las escuelas que son aberrantes. O sea, por eso digo, ya no hablamos ni siquiera de los mayores que abusan de... que eso es... Hablamos de niños que se están formando. Y me preguntaba eso, ¿hay algo en el Ministerio de Salud que contemple ese tema? Es muy importante la intervención como prevención en salud mental en el sistema educativo. La escuela, los colegios son el segundo hogar de los chicos. Y lo que corresponde es que tener un departamento de bienestar estudiantil, donde se pueda hacer el cribado. ¿No existe eso ahora? ¿O? Hoy día no. Existen las escuelas saludables. Existen las escuelas saludables en promoción de salud en general, ¿verdad? Cierto, pero también todos son pilotos, ¿verdad? Porque de repente el presupuesto no alcanza como para poder ir a todos los colegios, ¿verdad?
pero sí de promoción y prevención, que es otra dirección del Ministerio de Salud, para todas las áreas, no solamente de salud mental, sino que en salud sexual y reproductiva, que también esto tengo entendido, no estoy segura, pero creo que lo hicieron también con cooperación técnica. Que también afecta mucho a la salud mental. Por supuesto. Conocer tu cuerpo, conocer... Es sumamente importante que involucrar y a través de la ley, por eso mencionaba que es importante, multidisciplinaria, interinstitucional e intersectorial, ¿verdad? Interinstitucional, que el ministerio, porque ¿qué pasa? Tomando casos recientes, ¿verdad? Con el Ministerio de Educación, cuando llega, no es la solución tampoco movilizar a todo el sistema de salud pública y llevarlo, entendemos, si hay una crisis, sí, bueno, se hace una intervención comunitaria, pero cuando llega al servicio de salud puede ser tarde, porque tiene que detectarse en el colegio, sí. El docente, el psicólogo, no hace falta que sea psicólogo, una capacitación a los docentes, que el docente pueda notar que el chico se le está durmiendo en la clase, o que de repente esté retraído, esté aislado, o que tenga trastornos de conducta, que esté más agresivo. Y esto justamente lo charlábamos con otros colegas, se le convoca a los padres. ¿Qué te dicen? Los padres no asisten porque tienen que trabajar y no pueden, pero claro. Pero que utilicen todas las herramientas, todas las herramientas legales, ¿verdad? Que hagan la denuncia ante la CODENI y que los padres son responsables finalmente, porque alguien se tiene que hacer responsable del menor. Una estrategia de prevención muy importante que se está implementando en algunos países desarrollados es incluir dentro del sistema educativo entrenamiento en habilidades psicológicas. Como mencionamos anteriormente, cuando la mayoría de los trastornos mentales se disparan cuando la demanda del medio excede nuestros recursos personales. El entrenamiento en habilidades psicológicas, en regular las emociones, tolerar el malestar, tener una mayor capacidad de resolver los problemas, relacionarse de manera más eficaz con los demás, ayuda como prevención para disminuir la incidencia de los trastornos mentales. Bueno, se viene la revolución en la salud mental, gracias a Dios, ojalá. Bueno, ya están ustedes en campaña, o sea, en campaña, en trabajo, me refiero. Ya estoy con las elecciones yo, doctora. Ya estoy con las elecciones todavía. Yo pensé ya que aquí... Es una forma de decir, perdón. Ya están trabajando en todo este cambio. Gracias por venir, voló el tiempo. Yo les decía en los cortes a los doctores que iban a estar hasta el día de mañana, pero no es así. El tiempo voló, pasó volando. Tengo que despedirles por hoy, pero sería interesante que sigamos hablando en otras ocasiones. Les agradezco por su tiempo y gracias por estar, doctora. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer y siempre nos es grato hablar de todo lo que sea salud mental, ¿verdad? De la promoción, de la prevención, de no estigmatizar, de poder charlar esto con un amigo, con un vecino, con los compañeros de trabajo, y de repente se identificamos, tratemos de no juzgar, porque de decir, de mostrarle que sí, que estamos interesados, que le podemos acompañar, que le invitamos a poder consultar, de poder ir a un servicio. Es de suma importancia. Podemos prevenir crisis e incluso podemos lamentar después si no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, con el solo hecho de escuchar, que es tan simple, ¿verdad? Podemos ayudar a esa persona. Yo quiero agradecer, también le quiero agradecer al ministro de Salud, que está muy pendiente siempre de todo lo que se realice en salud mental. Yo entiendo que es un tema bastante, primero por el tabú y por la estigmatización, ¿verdad? Pero tenemos que atrevernos, ser atrevidos. Tenemos una ley revolucionaria, podemos revolucionar más también, ¿verdad? Podemos, pero muchísimas gracias. Gracias. Y sobre todo esto, hay que normalizar que hablemos de esto para que las personas que lo necesitan no lo vean como algo que es sucio, oscuro o que les da vergüenza. Hay que salir adelante y no siempre tu entorno te puede ayudar. Hay que estar capacitado para ayudarte. Eso es importante también. Ahora volvemos. Gracias, doctora. Gracias. Mira, Alfonso, miren a Alfonso, está muy atento porque sabe que ahora es su bloque, hablamos de cosas positivas relacionadas con los animalitos. Alfonso, ya lo dijimos con los doctores también, ojo, que los animalitos son muy importantes a veces para equilibrar, para los adultos mayores, para hacerles compañía, y muchas personas los tomamos como nuestra compañía, así que
Son terapeutas, terapéuticos. Terapéuticos. Terapéuticos, ¿verdad, Alfonso? ¿Qué nos contás, José? Les voy a hablar de un lugar donde pueden comprar cosas también para sus mascotitas, Vale, por genial, ejemplo. me parece bueno. Vamos a hablar un poquito de compras y compras vía internet. Shopping China es la mayor tienda de importados del país y ahora tiene su versión digital. Si tenés tu celular, tu compu, tu tablet, estés donde estés, ya tienes acceso a más de 50.000 productos. Ingresa en la página web www.shoppingchina.com.pi y busca todo lo que necesitas. Ahí tienes todas las categorías, todos los productos que precises. Buscas los que más te interesen, los añadís al carrito, selecciona la forma de pago, el envío y listo. Así, ya está, ya lo tienes. Además, hacen envíos a todo el territorio nacional, estés donde estés. Shopping China es la mayor tienda online de importados del Paraguay. Ahora, a tan solo un clic. Muy bien, muy bien, muy bien. Estaba mirando acá una serie de vídeos que tenemos, ¿verdad? ¿Cuál podemos contar, José? Víctor, ¿hablamos de Víctor o ponemos Bueno, algún... contamos a ¿Prefiere Víctor? hablar de Víctor? Vale, contamos la historia. Su Víctor. Víctor fue mi primer rescatadito. Les conté varias veces la historia, pero es importante. Víctor apareció en la puerta de la radio. Nunca supimos de quién era, dónde salió. Y lo encontramos, ahí ya estaba recuperadito. Lo encontramos muy mal estado. No sé si están las fotos de Víctorcito, recién lo rescatamos. Es un perrito que había sido leishmaniasis, que me imagino que por eso lo tiraron y no se dan cuenta que hoy se trata y es muy seguro el tratamiento. Y costó muchísimo rescatarlo porque él no se dejaba agarrar y iba todos los días a la misma hora a esperarme en la puerta, hasta que al final una noche, una tarde lo pudimos rescatar con todos los compañeros, salimos todos corriendo, 25 de mayo, por todos los hasta que lo pudimos agarrar. Esa noche durmió, ahí está Víctor, ese era cuando recién rescaté, esas eran las fotos cuando le rescatamos, estaba muy mal, pobrecito. Una noche durmió en la casa de mi hermana Luli, con la mala suerte que alguien dejó la puerta abierta y se volvió a escapar. Así que con todo el dolor de mi alma desapareció esa noche, lo busqué por el barrio y nunca más apareció. Mentira, hasta el día siguiente. Al día siguiente volvió Víctor a buscarme a la radio. Así que volvió a mi vida y ahí volví a agarrarlo y ya no se separó de mí hasta que lamentablemente se fue hace poquito. Estuvo conmigo creo que 3 años viviendo. Lo recuperamos, vivió feliz, contento, pero ya sus riñoncitos estaban afectados por la falta de tratamiento. Todas estas enfermedades, si se tratan a tiempo y con ciertos medicamentos, tienen calidad de vida y sobre todo la tranquilidad de que la enfermedad está controlada, entonces no pasa nada en su entorno. Así que es importante, perdón que le interrumpa, decir que el tratamiento, por ejemplo, de la leishmaniasis no es un tratamiento costoso. No. Porque dependiendo del peso del perrito son unas pastillitas que se le da, una pastilla entera, un cuarto, la mitad, y no tienen un coste excesivamente alto. O sea de hecho, te puede costar a lo mejor para un perrito mediano 30.000 guaraníes al mes tratarle con una pastilla de alopurinol al día. Así que no son siempre los tratamientos tan costosos que dicen algunas veterinarias que les quieren hacer un tratamiento con un producto muy especial que cuesta muy caro. Así que siempre te informate y escucha otras opiniones. Pero bueno, sobre todo últimamente está viendo demasiados abandonos, estamos otra vez absolutamente desesperados, muchas mascotas que se pierden y ojo, están robando muchos perritos, están entrando a la casa para robar mascotas porque se están lucrando y se está creando una mafia que lamentablemente luego pide rescates también por las mascotas, así que cuida más a tus mascotas. Se roban porque se compran. Y sí, porque hay demanda, Bueno, vamos a contar la historia de algunos, vamos rápidamente. Vamos al corte. ¿Vamos al corte, Belén? Vamos al corte. Bueno, vamos al corte. La jefa ha dicho que al corte. Estamos de vuelta. Bueno, hoy nos hemos pasado hablando de lo que es salud mental y luego cuando José le diga con qué cantante, con qué artista termina hoy el programa, se van a dar cuenta de lo importante que es hacerle caso, tratarlo y estudiarlo y sobre todo mirar nuestro entorno. ¿A quién le agradecemos, José? Pues agradecemos a Complot por vestirnos como siempre todas las semanas. Con esta yo llevo hoy una camisa blanca súper elegante con Yo voy de negro. Y aquí el señor Rubín va de negro, pero no es negro del todo, ¿no? Negro azulado. Negro azulado. Al lado. Y los jeans también. Complot no solo tiene camisas, remeras, también jeans. Bueno, les decíamos la importancia, dimos varios ejemplos, hablamos de Alejandro Sanz, hablamos de otra cantante argentina, habló el doctor de un jugador de fútbol. Amaya Montero, La Oreja de Van Gogh, Amaya Montero. No mucho tiempo también encendió las redes sociales con publicaciones
de cómo estaba físicamente y todo. Y hemos visto una participación de nuestra cantante Nadia Portillo. Nadia sigue haciendo sus reuniones virtuales y reuniones físicas también para dar apoyo. Hay muchas asociaciones, que aparte de la Seguridad Social y demás, para dar apoyo a las personas que lo necesitan. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque es importante y hoy terminamos con quién, Josamente. Desgraciadamente con alguien que ya se ha convertido en un mito, que le afectaron mucho las adicciones y la salud mental, como fue Amy Whitehouse. Con Back to Black terminamos. Buenas noches. Gracias, equipo y audiencia. Buenas noches.